Saludos, bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes. Aquí nuevamente presentándome delante del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo repartida y esparcida por todas las naciones. Es una enseñanza muy solemne porque la responsabilidad que hemos recibido de parte del Señor para anunciar y predicar el evangelio de Él, el que Él dijo que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, dijo el Señor, y entonces vendrá el fin. No es lo que tristemente la gente está escuchando. Lo que la gente está escuchando en los aposentos, en las sinagogas y en los edificios con una cruz en el techo, llamadas iglesias, lo que están escuchando es: recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. Entonces el llamado, según ellos, del Evangelio: cree en Jesucristo y recíbelo en tu corazón. Acepta al Señor como tu Señor y tu Salvador. O sea, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. No estoy ahora en este momento para enseñar y explicar acerca de eso. Ustedes pueden ver todas las enseñanzas. Ustedes pueden leer las escrituras y van a darse cuenta de lo que predicó Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pedro en su primer mensaje, todos los discípulos, todos los apóstoles. Ustedes pueden verlo. No necesito explicarlo, pero eso de recibir al Señor en tu corazón, eso no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y quiero leer Mateo capítulo 24 y verso 24, donde en la descripción de este video que vamos a dejar como una enseñanza, es una advertencia solemne de lo que el Señor dijo. Y esto es lo que el Señor ya había advertido que iba a pasar. Él dijo que en el último tiempo, en los últimos tiempos, se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. El Señor empezó a darle la respuesta a sus discípulos diciendo lo mismo: mirad que nadie os engañe. Esta enseñanza tiene absolutamente todo que ver con esta palabra del Señor Jesucristo, porque veo que el mundo evangélico, el mundo cristiano, en este momento está absolutamente hechizado, está fascinado con fábulas artificiosas, con gente que desde hace décadas están enseñando un mensaje que tiene que ver con los tiempos finales, con los tiempos apocalípticos, con lo que le llaman en la teología los tiempos de fin, se me fue la palabra, pero que tiene que ver exactamente con lo que estamos viviendo, y han torcido la palabra porque en realidad no hay nadie que los desafíe. En realidad el pueblo de Dios no escudriña las escrituras, sino que asisten. Yo estaba igual, asistimos a los templos evangélicos por 5, 10, 20, 30 años, y pues no somos capaces de enfrentar a todo ese sistema y decir un momento como que no coincide con las escrituras, o sea, como que algo está mal. Y ahí mucha gente muere en esos aposentos, en esos lugares, y nunca, aunque sí de adentro dicen algo está mal, algo no cuadra, es el Espíritu Santo que va guiando a la verdad, pero esa verdad, digamos, es desplazada, aplastada, eh, negada, digamos, por las tradiciones de los hombres, por el status quo, por quedar bien con la gente y estar en la misma ola, en estar en el mismo sentir con todos los demás, con la mayoría. Y el Señor, cuando lo dijo, él sabía lo que iba a pasar. En los últimos días, el pueblo de Dios iba a ser engañado, y aún los escogidos, si fueran posible, iban a ser engañados. Y vamos a ver en este día el ejemplo de lo que está pasando y cómo es que la iglesia está siendo engañada en nuestras narices. Y mi afán no es difamar a nadie, mi afán no es dividir ni separar. Mi objetivo es que las ovejas del Señor Jesucristo
escudriñen la palabra de Dios que está para todos y que busquen al Señor con humildad, que busquen la verdad en lo íntimo y que por lo menos lo mínimo que podrían hacer es preguntarle al Señor si existe la posibilidad de que estemos engañados. O sea que yo creo que estas personas, y vamos a poner dos ejemplos aquí de dos hombres que están influenciando al mundo evangélico de habla hispana de una manera espectacular. Tengo entendido que los views o las vistas que tienen estas personas llegan a los millones. Estamos hablando de millones de cristianos que están sometiéndose a esta interpretación bíblica, según ellos, y se jactan de que su autoridad es la Biblia. Y yo digo, pero ¿con qué cara pueden decir que se jactan de que su autoridad es la escritura, pero no se sujetan a ella, no creen lo que está escrito? O sea que cuando la Biblia dice que Josué oró y el sol se detuvo, cuando dijo detente y todo luna en Avalón, párate, y dice que el sol se detuvo y la luna se paró, o sea, lo que se estaba moviendo era el sol y la luna. Entonces, cuando tú los confrontas y creen eso, ¿qué se movía? ¿Se movía la tierra o se movía el sol? ¿No? Entonces, ahí es donde empiezan a trastabillar. Entonces, su tremenda autoridad en las escrituras ya empieza, como quien dice, a notarse que algo está mal. Algo está mal. O crees que las estrellas de los cielos, dice la palabra de Dios, van a caer sobre la tierra, así como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, ¿tú crees eso literal o crees que hay algo que está mal ahí? No, porque según lo que nos han enseñado, las estrellas son miles de millones más grandes que la Tierra y que el Sol y que etcétera. Y, y nos han enseñado un montón de cosas medias raras. Y yo tengo un dato duro acá, no sé por qué voy a hacer un paréntesis aquí. Y yo sabía esto, pero hoy día conseguí el dato exacto. O sea que, ¿cuántos saben que el hombre se fue a la luna y que colectaron piedras lunares y la trajeron como trofeo y las presentaron una vez allí a Holanda? Los astronautas Aldrin y el otro, Buzz Aldrin y ¿cómo se llama este otro? Armstrong, colectaron las piedras y se las entregaron una señal de trofeo de compartir este hito histórico de la humanidad de haber llegado a la luna. Y, por ejemplo, solamente con este detalle, le voy a dar un dato que es un dato duro. Es un dato duro, significa irrefutable, porque está allí. Quiero decirles que esta piedra encontrada, esta roca encontrada en la luna y traída hasta la Tierra, se la entregaron a Holanda, a ese país, y lo pusieron en el Museo Rijks. Y eso se escribe, a ver si lo puedo tirar acá, se escribe así una R-I-J-K-S. No tiene nada que ver con la enseñanza, pero es para que vean el engaño. En el Museo Rijks de Ámsterdam, ustedes lo pueden buscar en el internet, descubren que su roca lunar, que un día pues se la pusieron ahí, se la llevaron con un cristal antibalas protegido, que nadie la podía tocar, hasta que un día la Universidad Libre de Holanda, así se llama, la Universidad Libre de Holanda tomó la decisión de pues hacer un análisis de la roca y concluyeron que era un pedazo de madera sin ningún valor, es una roca petrificada. O sea que, querido pueblo de Dios, esto que estoy hablando es la verdad. O sea que si alguien no quiere creerla, está bien, pero yo prefiero la verdad. La verdad no tiene temor a ser investigada. Nosotros honramos la verdad y no tenemos ningún problema a que la verdad que predicamos y enseñamos sea investigada, escudriñada. Al contrario, deseamos que la gente investigue si lo que decimos es verdad o no. Le acabo de dar un dato duro de que la famosa piedra lunar pues es un pedazo de madera petrificada. O sea, fue una farsa. Si eso fue una farsa, quiere decir que todo fue una farsa. Y si nunca fuimos a la luna, pues quiere decir que todo es mentira. Ese es un ejemplo pequeño, un detalle pequeño,
Y ahora vamos a transportarnos un poco a lo que nos interesa. Vamos a transportarnos a este tiempo en que la iglesia está viviendo lo que el Señor dijo que iba a vivir, que en los últimos tiempos el pueblo de Dios va a ser atacado a tal nivel que aún los escogidos, si fuera posible, iban a ser engañados. Entonces, eso lo dijo el Señor. Y otro fundamento que tenemos es lo que está escrito en Lucas 8:17 y en Marcos 4:22. Dos testimonios que el Señor dijo: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Cuando el Señor dijo, no hay nada, yo le creo al Señor, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido. No hay nada que está escondido y que no haya de ser conocido y de salir a la luz. O sea, yo prefiero creer lo que dijo el Señor que lo que me están contando. Entonces, vamos a empezar. Hay un dato que quiero dar. Hay un canal de YouTube que se llama Los Indios Somos Israelitas. Es un canal de YouTube donde la persona que se ha dedicado a hacer estas investigaciones, lo respeto muchísimo porque el hombre lo que hace es producir documentos reales, libros antiguos de las bibliotecas y en muchos casos fotografías de la página, del número de página exacto y la porción exacta de todos los libros donde él hace esos documentales, donde se demuestra absolutamente está demostrado que las 10 tribus de Israel viajaron de donde pues provenían del oriente, de la zona de Asia, viajaron desde Asiria, de Irak, de toda esa zona del Medio Oriente y llegaron a las Américas, y que todos los indios, empezando del norte, por allá por Alaska, por Canadá, Estados Unidos, los indios apaches, los Sioux, todo bajando por Centroamérica, Costa Rica, bajando por ahí, por el sur, por el Amazonas, por Ecuador, o sea, todo hasta la Patagonia. Está probado que las 10 tribus perdidas de la casa de Israel llegaron a las Américas, y eso lo hemos enseñado. Aquí tengo la Casildo de Reina de 1569 y estoy adelantándome un poco, pero que quiero que sepan que en el cuarto libro de Esdras, capítulo 13, del 40 al 50, que lo tengo acá, ahí está la prueba donde estas 10 tribus llegaron a lo que es América, a la zona de Arzaret. Y les recomiendo ese canal, Los Indios Somos Israelitas. También quiero que sepan que recomiendo las enseñanzas, una de ellas que doy, donde pruebo que los hijos de Lea y Jacob, o sea, Lea y Israel, ella tuvo 6 hijos de Jacob. El primero era Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Quiere decir que sanguíneamente, genéticamente, se tenían que parecer. Y si de estas 6 tribus se vinieron, de estas 12 tribus, 10 se vinieron para acá, y definitivamente uno de ellos fue Rubén, otro Simeón, Leví, y vamos a decir que Judá se quedó por allá, pero eran étnicamente parecidos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque todo lo que se nos ha dicho, todo lo que nos han enseñado es falso, y el Señor dijo que no había nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Qué está saliendo a la luz? Querido pueblo de Dios, querido cuerpo de Cristo e iglesia del único Dios viviente de todas las naciones. Nos han engañado en la historia. Todo lo que hemos aprendido, nos han enseñado, es falso, casi en su totalidad. Han manipulado la verdad, han manipulado la historia, y de tal manera que nos han entregado una historia tan falsa que consecuentemente no podemos llegar a comprender qué está pasando hoy en este día. Y para probarlo vamos a escuchar a 2 personas que representan un sector amplísimo
de la cristiandad de hoy día. Vamos a hablar de un hombre llamado Armando Alducín, que lo están entrevistando en una red de televisión muy popular y muy poderosa llamada Enlace. Enlace ha llegado y llega a millones y millones de cristianos que toman lo que Enlace dice y lo que los predicadores de Enlace enseñan como una verdad absoluta. Entonces vamos a tomar el primer ejemplo. ¿Y por qué estamos haciendo esta enseñanza que llevamos por título Israel o Palestina? ¿Por qué escogí este título? Porque uno de los videos también tiene ese título, Israel o Palestina. Y parece que lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando por esa zona del Mediterráneo, en el Estado de Israel, en lo que está, lo que es Palestina, lo que es Jordania, lo que es Egipto, toda esa zona se está volviendo como un, un centro donde pareciera que es un polvorín que está a punto de explotar. Entonces los cristianos, con sus teologías que han aprendido de estas personas que vamos a enseñar, que vamos a mostrar, tienen una teología tan equivocada y el problema mío, donde yo entro a tallar, digamos, donde yo tengo que dar un paso adelante y hacer estas enseñanzas, porque me preocupa la salvación, el estado espiritual del pueblo de Dios, al estar tan engañado, que no vaya a ser que ese engaño llegue al límite de aceptar aquello que no tienen que aceptar y entonces se puede producir lo que está escrito. Nadie que adora a la bestia, que recibe su marca, nadie, nadie de esos tiene reposo de día ni de noche. O sea, algo demasiado tarde. Entonces, si yo veo el engaño tan brutal y veo que la iglesia cristiana en el mundo entero está aceptando tantas mentiras, entonces digo, Dios mío, no vaya a ser que cuando llegue la hora sea demasiado tarde, porque que yo sepa, cuando llegue el fin, va a ser como los tiempos de Noé, que estaban plantando, edificando, bailando, como si nada hubiera pasado, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso es lo que dice la Biblia. O como el tiempo de Lot, que cuando Lot sale, entonces cae fuego y quemó a todos. Entonces no vaya a ser que estén confiando en una doctrina, como le llaman, ese tipo de doctrina del rapto, de que viene un Mesías llamado falso Mesías, que es el anticristo, que no se preocupen que la iglesia ya no va a estar porque se va en un rapto famoso. Tantas doctrinas de un tercer templo que se va a edificar, que la nación de Israel nació en un solo día, el 14 de mayo de 1948, que fue un milagro de Dios. Y son unos cuentos tan espectacularmente bien hechos y bien definidos y tan artificiosos que, Dios mío, toda la gente se la está creyendo. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en Mateo 24:24, mira que nadie os engañe, como al principio, y en el 24:24 dijo lo que dijo aquí, de tal manera que engañarán si fuera posible aún los escogidos. O sea, ¿qué tal clase de engaño va a venir? Que la gente verdaderamente se las está tragando, porque veo que se la están tragando sin orar, sin humillarse, sin pedir a Dios dirección. O sea que si esta entrega que estamos haciendo tan solamente produzco que en algunos esta enseñanza produzca que vayan a postrarse a su aposento, a ese lugar secreto, y que se postren delante de Dios y que le pregunten a Dios directamente con corazón humilde, si yo logro hacer que algunos de ustedes hagan eso, pues yo me considero, Padre Santo, gracias, me considero que, Señor, hice algo, me sentiría satisfecho, que por lo menos oraron, buscaron y que sea Dios que les revele y que le abra los ojos, porque la ceguera es brutal. La ceguera es brutal y lamentablemente tengo que poner a estas personas para probarles a ustedes
la ceguera tan grande, y no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de cristianos. Y vamos a empezar con este video. Este señor llamado a Lucín, vamos a empezar con la parte A. Lo que está pasando allá en Israel. Sí, bueno, saludamos al doctor Armando Alducin allá en Dallas. Hubiera querido estar por allá porque me imagino que estos momentos, bueno, hay mucha audiencia, sé que hay mucha gente, amigos míos que conozco, que estaban esperando el momento de este programa para saber su opinión, doctor Armando, sobre todo lo que está sucediendo y bueno, yo creo que no nos imaginábamos la semana pasada que algo como lo que ocurrió se iba a dar, así que como me imagino que usted... Sí, así es, efectivamente, Jonás. Estamos entrando a una etapa, considero yo, en el mundo donde en México decimos el mal se está ventaneando, o sea, ya los que son realmente del mundo de las tinieblas, los que están bajo la luz, tanto política, religiosa, filosófica, etc. Porque estos acontecimientos revelan el corazón de la gente, revelan el corazón de los gobernantes, revelan el corazón de cantidad de gente que a través de esto tú ves quién está en contra de quién favorece una cosa, quién favorece la otra. Pero cuando llegamos a un punto donde lo que acaba de suceder el sábado pasado en Israel, la carnicería de personas que no se pueden considerar humanas, yo les considero ya monstruos. Son personas ya que han bajado a un nivel inferior a los animales. De salir y en el momento que se les abre la... Quiero que noten estas palabras que está hablando este hombre. El título de esta enseñanza es Israel o Palestina, ¿no? El pueblo de Dios o los malignos. Los hijos de Dios o los animales. O sea, quiero que noten cómo este hombre prácticamente está diciendo, según él, y vamos a ver que hay otro que dice que él tiene imágenes satelitales, ¿no? Imágenes satelitales. Y esa es la prueba de que estos animales hace unos días tiraron cohetes al Estado de Israel, a la gente que habitaba ahí. Y son unos animales que ahí están los videos que decapitaron unos bebés y tienen las imágenes. Déjenme hacerles recordar, querido pueblo de Dios, por si acaso, si no lo saben, hay algunos que no lo saben todavía. En este momento existe una tecnología que se llama inteligencia artificial, que literalmente pueden grabarme a mí ahora mismo, pueden grabarme unos segundos, unos minutos, captar la frecuencia de mi voz, el timbre de mi voz, y pueden literalmente producir un video donde van a ver a un hombre que es exactamente yo mismo hablando con mi propia voz, con mis propios ademanes, con mis propios gestos, diciendo unas barbaridades espectaculares. La tecnología ya está. O sea, tú nunca vas a saber si verdaderamente yo soy el que está ahí. Tú nunca vas a saber si es el presidente de Rusia el que está hablando. Tú no vas a saber si es el presidente de Estados Unidos realmente el que está hablando o es una imagen hecha por la inteligencia artificial. Hasta ese punto, quiero que sepas que estamos en este momento. Por eso que cuando el Señor dijo que de tal manera que engañarán si fuese posible a uno de los escogidos, eso fue una advertencia solemne. O sea, no tenemos que menospreciar absolutamente esas palabras, porque el Señor sabía que si no teníamos el sello de Dios en nuestra mente, que el Espíritu de Dios no nos iba a proteger para discernir que eso no es verdad, hermanos, le digo, estamos fritos, estamos totalmente perdidos, dispuestos prácticamente para que el león venga y coma la presa fácil.
Entonces este hombre, para empezar, ya está haciendo una separación. Y quiero que sigamos escuchando en el minuto 39, la parte B. Le pregunto, ¿algunas trompetas y sellos del Apocalipsis ya se abrieron? No. Todavía no nos adelantemos. No podemos, la tribulación o la semana 70 de Daniel o el día de la ira de Dios no puede comenzar más que cuando el anticristo, tal vez ahora que venga, se cumple el Salmo 83 y se han derrotado las naciones árabes y los judíos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué los judíos tendrían que acercarse a un hombre llamado el anticristo, que posiblemente vayan a creer que es el Mesías, y pedirle su ayuda de protección? O sea, ¿qué poder tan grande manifestará el anticristo para que el pueblo judío ya llegue un momento, por las próximas guerras que va a haber, a la desesperación y le digan al anticristo, cuídanos y protégenos? Entonces el anticristo va a confirmar un pacto por 7 años con ellos, prometiéndoles a los judíos protección. Lo dice Isaías capítulo 28 también. Entonces, al prometerles protección, vendrá también de una forma ambigua la reconstrucción del tercer templo judío. Aquí están viendo que está hablando, alguien le pregunta que si ya se abrieron los sellos y él se ríe como diciendo que ignorante la gente. No, eso no va a pasar, porque lo que tiene que pasar es que primero se tiene que manifestar el anticristo. O sea, quiero recordarle a la iglesia del Señor en todas las naciones que la palabra anticristo no se menciona ni una sola vez en Apocalipsis, ni una sola vez, 0. Pero se habla tanto del anticristo y en la Biblia ni una sola vez se pronuncia el anticristo en las escrituras. Pero para él hay un hombre llamado anticristo, número 1, y que la tribulación va a venir cuando este anticristo haga un pacto con Israel y qué sé yo. O sea, son unas fábulas que en ninguna parte de las escrituras podemos encontrar base o fundamento. Ha sido un engaño absoluto de lo que está hablando este señor, hablando de la construcción del tercer templo. Y ahora vamos a ver en algún momento las escrituras donde el Señor no quiso que Israel volviera a construir otro templo, donde el Señor desechó y desarraigó de la tierra a Israel porque invalidaron el pacto y sus mandamientos, se hicieron idólatras, y donde cuando vino el Señor Jesucristo, y vamos a ver que geopolíticamente el momento en que el Señor Jesús nace, o sea, el verdadero Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, entonces la gente se confundió porque querían hacerlo rey, ¿no? Multiplicó los panes y los peces, comieron 20,000 personas por lo menos. Entonces querían agarrarlo y hacerlo rey porque pues este es el rey que vino a restituir a Israel. Y vamos a darnos cuenta por las escrituras que en ningún momento el reino de Israel fue restituido nunca para que sea un estado, una nación o un imperio otra vez en la tierra. Entonces, continuando, vamos a ver una tercera parte de este hombre hablando. La parte C, vamos a empezar minuto 41. La reconstrucción del tercer templo judío, porque ahí es cuando van a comenzar a reconstruir el tercer templo judío, que se lo va a permitir el anticristo. Y mientras el anticristo no confirme ese pacto, no podemos decir que comienzan los sellos, ni las trompetas, ni tampoco las copas del Apocalipsis. Porque el primer sello, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 1 y 2, es un caballo blanco con un arco sin flechas, que representa al anticristo, entrando y confirmando Daniel 8, 23 al 25, que vendrá con declaraciones de paz, entrará como un apaciguador de las guerras, el anticristo, la gente va a creer en él y después inmediatamente desatará la guerra. Así que no podemos considerar que ningún sello, ninguna trompeta, ninguna copa se cumple todavía. Comenzarán cuando el anticristo
firme un tratado de paz por 7 años con los judíos. Fanny Barahona de los Estados Unidos pregunta al pastor Alducin, ¿qué papel juega Estados Unidos en Israel en este momento? Bueno, actualmente es un papel hipócrita, le podría yo llamar. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ser tan rudo con esta expresión? Bueno, hace menos de un mes, el presidente Biden descongela $6 billones de Irán. El momento en que el presidente descongela 6 billones de dólares a Irán, imaginémonos esto. Comenzaron a decir que con el propósito de obras humanitarias. O sea, ya ni Santa Claus les puede creer tantas mentiras que hay en el mundo. A cambio de que algunos prisioneros, un intercambio de prisioneros, Irán le iba a devolver y iba a haber un cambio ahí. Primeramente, la última parte que este hombre habla, y se ríe nuevamente con una risa burlona, creyendo que con su risa demuestra alguna superioridad en lugar de demostrar una estupidez latente y una ignorancia total. O sea, nosotros hemos enseñado en un video anterior, documentado, que la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, los dos más grandes Illuminatis y masones de los grados más altos, de los más perversos de la historia, que esa carta es real. Pusimos 4 pruebas documentadas de que esa carta es legítima, y les recomiendo el video en donde se planifican 3 guerras mundiales que se ejecutaron a la perfección, la primera, la segunda, y la tercera la estamos viviendo. Estamos en este momento siendo testigos de cómo se está haciendo todo esto, de poner 2 bandos en contra, Israel o Palestina. Le voy a contestar la respuesta una vez para todos aquellos que creen, ¿a favor de quién estás? ¿A favor de Israel o a favor de Palestina? La respuesta que yo les doy de parte mía es a ninguno de los dos, absolutamente. Tanto Israel como Palestina es una fábula creada, es una manipulación social, una ingeniería social absolutamente planificada de hace mucho tiempo. Vean el video de la carta de Albert Pike a Mazzini y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Y aquí este hombre está diciendo, cuando le preguntan qué opina de Estados Unidos, que es un hipócrita Estados Unidos porque le soltó $6,000 millones de dólares. Escuchen bien esa cifra, querido pueblo de Dios. $6,000 millones de dólares. Tengo entendido que el Congreso aprobó $100,000 millones de dólares para proveer más armas en este momento para que la guerra continúe. Cuando unimos ese dinero, créanme, si verdaderamente esta gente deseara el bienestar de sus ciudadanos, si esta gente, esta clase política, quisiera el bienestar de sus trabajadores, del pueblo de ellos, de la gente que votó por ellos, simplemente ese dinero que se van a gastar en unas guerras donde lo que están haciendo es sacrificando a las víctimas a su dios Moloch. La sangre la están sacrificando a su dios, el diablo, Lucifer y Satanás. Eso es lo que están haciendo. Entonces, si repartieran todo ese dinero, pues equitativamente no habría más pobreza en el mundo, no habría niños que se mueren de hambre. Pero no, pues el dinero va aprobado por todos estos políticos corruptos y pervertidos que van a tener que darle cuenta al Dios Altísimo un día. Un día los presidentes, todos los políticos van a tener que presentarse delante del Señor, y ese va a ser el día de Dios, ese va a ser el día del pueblo bendito de Dios, donde vamos a ser, prácticamente vamos a ser consolados, vamos a ser restaurados, reivindicados. Como dijo el Señor, aquel día se postrarán delante de ti y reconocerán que yo te he amado, pueblo mío. ¿De qué estamos hablando? Este hombre se burla diciendo que Estados Unidos es un hipócrita porque le ha dado $6,000 millones de dólares, le soltó una línea de crédito a Irán, y Irán con esa plata está subvencionando el terrorismo. Y yo digo, Dios mío, pero esta gente está tan ciega que no se da cuenta que esto es parte del plan.
parte de la agenda, que lo están haciendo, y eso es una prueba que cómo es posible que ahora Estados Unidos, que es el enemigo de Palestina, porque está atacando a Israel, es el enemigo de Irán ahora, porque es lo último que está quedando, porque Irak lo destruyeron, Libia lo destruyeron, o sea, mataron a sus líderes, a Saddam Hussein como una rata, lo encontraron en un hueco y lo mataron, lo colgaron, y al otro en Libia, pobrecito Gaddafi, lo mismo. Entonces, queda Irán. ¿Cómo vamos a Irán? Porque pues antes en el 2001 ya saben lo que pasó con Osama Bin Laden, se inventaron Osama Bin Laden para ir tras lo que ustedes saben, se fueron tras Irak, hicieron lo que hicieron y está probado que todo fue eso falso, pero la gente que le importa, ¿no? O sea, pero eso es falso, está demostrado que es falso, entonces pero a la gente no le importa. A la gente no le importa, a los cristianos no le importa. Este hombre está hablando lo que está hablando, pero la gente no chequea. Entonces, también anteriormente lo que dijo este hombre, hablando del primer sello, que para él, según él, el primer sello no se abrió, porque el primer sello es el caballo blanco, que es el anticristo que va a salir a engañar y va a hacer un pacto. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Absolutamente no existe lo que está diciendo este hombre. El problema que yo veo y que tengo yo es que está engañando de tal manera que la gente se la está comiendo fácil. Más bien nosotros hemos enseñado que cuando el primer sello se abrió, que nadie conoce el día ni la hora, eso es absolutamente verdad, porque el Señor lo dijo, pero sí podemos conocer cuando el sello se abre. El Señor sí nos da discernimiento para saber que el sello se abrió. Querido pueblo de Dios, el primer sello ya fue abierto hace rato. Cuando vino lo que vino en el año 19, terminando el año 19, vino el 2020, el encierro total, donde llegó y abarcó a los 4 extremos de la tierra. O sea, eso fue el sello que fue mundial, alcance mundial, y ustedes ya conocen la historia. El sello, el primero ya fue abierto, y la iglesia está escuchando a este hombre donde con risa burlona, el que no, los sellos todavía no, porque se tiene que manifestar el anticristo. Iglesia, ora a Dios y pregúntale a Dios, busca a Dios. Te está diciendo la verdad este hombre con su tremenda teología. Vamos a escuchar a otra persona que también tiene un alcance espectacular. Y me interesa que también analicemos lo que dice este otro representante del cristianismo evangélico de estos días, ya que lo escuchan millones de personas. Entonces, eso no es justo. No es justo que Satanás use a personas, quiero ser benigno, que están ignorantemente y honestamente equivocados. Quiero pensar eso. Especialmente este segundo creo que es honestamente equivocado, pero el primero tengo mis dudas. No me llamaría la atención que sea masón. No puedo asegurarlo, pero no me llamaría la atención en absoluto que el anterior personaje sea un masón. De este de acá me parece que está honestamente equivocado, pero lamentablemente una ceguera total. Escuchemos. Porque una cosa que les quiero decir y que os quede clara, y me da igual si estáis de acuerdo o no, me da igual, créame, pero te lo tengo que decir. Recientemente se le preguntaron a altas autoridades de Hamás y le dijeron, si pudierais elegir entre tener todo el Estado de Israel, todo el territorio, de norte a sur y de este a oeste para ustedes, o la destrucción, la aniquilación total y absoluta del pueblo de Israel, ¿qué elegiríais? ¿Sabe la respuesta, no? Preferimos que no exista ni un solo judío sobre la faz de la tierra antes de quedarnos con todo su territorio. Porque no es que quieren quedarse con todo el territorio, es que quieren arrojar al mar o al desierto para que muera toda la población de Israel, que en este momento está alrededor de unos 15 millones de personas más o menos repartidas en varias naciones de la tierra. ¿Quién puede negociar con alguien que te quiere matar? ¿Quién puede negociar con alguien que viola a tus hijos y los quema delante de tu presencia? ¿Quién puede negociar con alguien que le abre el vientre a una mujer embarazada
y le saca a su hijo que aún está con vida? ¿Quién puede negociar con alguien que te odia y que el sueño de su vida es destruirte a ti y a toda tu descendencia? ¿Quién puede negociar con semejantes salvajes? Fijaros que ya no digo animales, como decía hasta el otro día, porque no quiero ofender a los animales. Quiero que presten atención la similitud entre un hombre y el otro, entre este personaje llamado Armando Alducín, el doctor Armando Alducín y el pastor José Manuel Sierra. Ambos llaman a los palestinos animales. La palabra de Dios dice que los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que quiero que vean es que según la carta de estos Illuminatis, la Tercera Guerra Mundial se tiene que producir justamente en una confrontación mundial de dos bandos, los que van a apoyar al sionismo del Estado de Israel o al Estado, porque así bautizaron a ISIS, me acuerdo, al grupo terrorista ISIS, que documentadamente fue creado por el Servicio de Inteligencia de este país y del Servicio de Inteligencia del Estado de Israel. O sea, eso fue creado, está documentado, pero a la gente no le importa, no quiere escuchar. Así como la roca que pusieron en el museo de ahí en Holanda, pues resultó ser falsa, a la gente no le importa ese detalle tan importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para este hombre, para este pastor, en su interpretación, los palestinos son unos animales porque al final descienden de los filisteos y pues Dios mandó a matarlos. Y cuando uno lee esas escrituras, verdaderamente uno puede estar de acuerdo con esta persona. El problema es que lo que escribimos acá, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. Lo que el Señor dijo es que el Señor, antes que Él venga en los últimos tiempos, nada oculto va a quedar escondido. Todo se va a manifestar, todo va a salir a luz porque tiene que ser así. Eso es lo justo. Este evangelio será predicado. O sea, se ha predicado un montón de falsos evangelios. La gente ha recibido otro evangelio, otro Jesús. Y el apóstol se lo dijo a los Gálatas, me sorprende que haya sido fascinado, no que haya otro evangelio, no, pero ustedes han escuchado el otro. ¿Cuál es el otro? Pues recibe al Señor Jesús en tu corazón y acéptalo como tu Señor. ¿Dónde está ese evangelio? Que yo sepa, el único evangelio que está escrito es el que el Señor dejó. ¿Cuál es? Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean perdonados y Él derramará su Espíritu Santo y hará que por medio de ese Espíritu vivas una vida consagrada a Él hasta que esperes la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el evangelio ha sido pervertido. Este hombre está hablando de los buenos y de los animales. Pobrecitos, pobrecitos. Han sido perseguidos tantos años. Una de las cosas que el diablo se inventó es la victimización de los semitas, del pueblo semita, que dicho sea de paso, no son semitas para nada, para poder protegerse y hacer lo que le da la gana y que la gente no pueda criticarlos y no pueda ir en contra de ellos. Y mientras tanto, ellos tienen portaaviones, ellos tienen barcos de guerra, tienen bombas nucleares, tienen ejércitos sofisticados, la última tecnología de vanguardia la tiene el Estado de Israel, el mejor ejército entrenado y los que tienen mayor capacidad para entrenar a todo la milicia del mundo entero viene del Estado de Israel. O sea, pero pobrecitos, esta gente de acá no tiene barcos, no tiene aviones, no tiene nada. Lo que tiene un montón de cuevas para esconderse, porque lo único que le quedó es ese pedazo, porque lo han venido exterminando de hace tiempo. Pero estos son los animales, estos son los animales, ¿no?
Y aquí el hombre este va a probar que él ha visto en imágenes satelitales, pues los cohetes yendo para este lado. Querido pueblo de Dios, despierta. Estamos 2023, según nos han dicho, que para mí, ustedes saben, para mí, pues se aumentaron 1000 años. Estamos en el año 1023 nada más. Pero yo he sido testigo. Yo estuve en este país cuando una mañana, mientras yo estaba trabajando en una obra de construcción, reventó lo que reventó el 11 de septiembre. Y vimos las imágenes en la televisión. Y me la creí toda, como todo el mundo se la creía. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, que hemos conocido la verdad. Porque si lo otro fuera verdad, que con 12 avioncitos se cayeron 3 edificios y murieron como 3000 personas, a esta gente no le importa sacrificar a su propia gente para lograr su cometido. Y ahora con toda certeza y documentadamente puedo decir que eso fue una mentira y fue una excusa para quitar la libertad, para invadir y matar y hacer guerra y matar y enriquecerse y todo lo demás y cumplir lo que ya estaba planificado en esas cartas masónicas de estos hijos del diablo. O sea, y me van a decir que humildemente, o sea, Dios mío, verdaderamente yo lo veo y se ve que es honesto. Se ve que es honesto, que se la cree totalmente. Él vio imágenes satelitales, imagínense, él vio los cohetes de estos animales, ¿no? Vio los cohetes que disparaban y mataban a los niños, los vio. Entonces, pues tiene derecho a defenderse, ¿no es cierto? Tiene derecho a defenderse. Que Dios tenga misericordia de todos los niños, mujeres y niños, ancianos y toda la gente que quede en ese pedacito, ¿verdad? Que son los filisteos, los malignos, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia. Vamos a demostrar por las escrituras que lo que ellos dicen que es el pueblo de Dios no es ningún pueblo de Dios. Que el Estado de Israel no es el pueblo de Dios que Dios eligió, el del antiguo. Absolutamente están equivocados. ¿Y yo con qué autoridad hablo? Miren, acá tengo 2, 4, 6, 8, como una decena de enseñanzas, donde hablo de un pueblo diseñado, parte 1, parte 2, el verdadero regreso de Israel a su tierra, parte 1, parte 2, la restauración de Israel, el tercer templo, parte 1, parte 2, y luego todo Israel será salvo, las 70 semanas de Daniel, parte 1 y parte 2. O sea que para los que están atentos, mire, el número de videos que estoy hablando aquí mencionando, los que acabo de mencionar, el video 128, 129, 86, el número 87, el 101, el 98, el 99, el 79, el 70 y el 71. O sea, si alguien quiere escudriñar un poquito más acerca del verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, el Israel de Dios, el Estado de Israel nacido milagrosamente, como dice Alducín, el 14 de mayo de 1948. Entonces vea esos videos, hay suficiente pruebas bíblicas y documentadas irrefutables y ustedes saquen sus conclusiones. Entonces estamos en este momento escuchando a este otro varón hablando de los animales y del pueblo de Dios, el pueblo de Dios según él. Que dicho sea de paso, ese pueblo de Dios, el Estado de Israel, su capital Tel Aviv, que hicieron la capital de la sodomía y de los gays y de los LGTB y de los homosexuales, hicieron la capital del Medio Oriente. O sea, están orgullosos el pueblo de Dios de Tel Aviv, su capital de la sodomía en el Medio Oriente. Imagínense qué tal el pueblo de Dios. O sea, una ceguera total, y esta gente, estos hombres predicadores, están defendiendo esa abominación delante de Dios y haciendo ver que los de ISIS, los de Hamas y la Hezbollah y convenientemente desde un principio le pusieron a esos terroristas de ISIS o de ISIS
lo llamaron convenientemente el Estado Islámico. Yo siempre me pregunté, ¿pero por qué le llaman Estado Islámico? Si son unos terroristas que están por ahí. Pero convenientemente le pusieron el Estado Islámico, que después que ha pasado los años y que el Señor nos da entendimiento porque estamos buscando la verdad en lo íntimo, entonces, tiene sentido, porque el plan de ruta, la hoja de ruta es producir una guerra para enfrentar dos bandos y que uno tiene que ser los islámicos, o sea, los musulmanes y todos los que se juntan con ellos contra los sionistas y con todos los cristianos y contra todo el mundo occidental. Tiene sentido. Entonces, siguiendo avanzando, vamos a la parte de este video. Vamos a ir a la parte E, minuto 41. 1.000 millones creen que es una gran verdad. Aquí vino hace poco una persona que me decía, ¿cómo es posible que ustedes crean que la Tierra es redonda si la Tierra es plana? Yo decía, pero ¿me está hablando en serio este hombre? Quiere quitar la verdad y convertirla en mentira. La justicia la quiere convertir en injusticia. De hecho, muchas veces hay más sentido común, más sentido de la justicia en la calle, en la sociedad, hablando en una cafetería o en un bar, que cuando ves un acto supuestamente de justicia, que es una tremenda injusticia. Cuando a una persona se le meten en su hogar y no los puedes echar, porque... Aquí ven este hombre que niega la cosmología verdadera de las escrituras. Si alguien no ha visto los videos donde hablo que la tierra es como Dios dijo, por lo menos les pido que pues lean el primer capítulo de la Biblia. Un capítulo, el primero, y ni siquiera todo el capítulo, la primera página, donde si ustedes la leen, se van a dar cuenta que la tierra que Dios creó es como Dios dijo, que lo que arriba existe son aguas infinitas, no hay un espacio sideral, y las estrellas que vemos, hay una sola arriba que nunca se mueve y que todas las estrellas giran alrededor de ella por miles y miles de años. No se han movido. Entonces, ¿dónde está ese movimiento sideral galáctico a millones de millas por hora? Pues ya se estarían perdiendo y las estrellas que miraríamos cada noche ya serían distintas. Pero da la casualidad que son las mismas en círculo todos los días por cientos y miles de años. Y lo que hay es agua, que Dios hizo una expansión, aguas de arriba, aguas de abajo, y dentro de esa expansión puso el sol y la luna. O sea, ¿dónde está el asunto? El Señor dijo que la tierra fue fundada. En el libro de Pedro dijo que estos ignoran voluntariamente que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que fue y proviene del agua y por el agua subsiste, por el agua está contenida. O sea, la tierra está contenida en agua, no se mueve porque todo es agua y la tierra está fundada, está asentada, no se mueve. Entonces vemos a este hombre que para él es una burla y que la gente lo que está haciendo es cambiar la verdad por la mentira. Y lo que no se da cuenta este pobre señor honestamente equivocado, se ve que es honesto. O sea, mi esposa me preguntó, ¿y qué te parece ese predicador? Anoche que lo estaba escuchando, yo estaba haciendo mi estudio y mi esposa estaba escuchándolo. ¿Y qué te parece? Porque ella no estaba prestando atención a lo que yo estaba haciendo. Ella escuchaba a este varón. Yo le digo, ¿qué te parece? Me pregunta. Yo le digo, bueno, es carismático, se ve que es instruido, se ve que es educado, se ve que tiene conocimiento, pero pues está totalmente ciego. Mi esposa me dijo, ok, pues totalmente ciego. Educado, instruido, honesto, todo lo que quieras, un buen hijo de Dios, pero un ciego total. O sea, que piensa que estamos girando, ¿no es cierto? Estamos girando en una pelota esférica en el espacio sideral. Es que no hay chance, varones. Mujeres,
hermanos y hermanas, no hay chance. La Biblia dice lo que dice. Al final de los tiempos, el diablo fue apresado y dice la Biblia claramente, el que engaña al mundo entero. O sea, en este momento estamos en los postreros tiempos. ¿Y qué creen que está haciendo el diablo? De acuerdo a las escrituras, dice el diablo, el que engañaba al mundo entero. Primero Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ¿ustedes qué creen que eso es verdad o es mentira? Ok, vamos a terminar con la última parte en el minuto 53. Vamos a darle chance. O lo que han dicho, en fin, una locura. Los medios de comunicación son una fábrica que crea deliberadamente ignorancia. Cuanto más ignorante sea la gente, mejor. La ignorancia para ellos es poder. Cuanto más ignorante sea una persona sobre la realidad, sobre la Biblia o sobre lo que sea, mejor. Creación deliberada de ignorancia. Sembrar confusión, toda la que se pueda y más, engañando deliberadamente a la gente. Poner en duda la credibilidad de la fuente. Por ejemplo, mi fuente de información es la Biblia. Ah, no, pero eso no sirve, eso está caducado. ¿Cómo? No, la Biblia está llena de contradicciones. Y se quedan tan panchos. Y se quedan tan tranquilos. ¿Cómo que está llena de contradicciones? ¿Dónde están las contradicciones? No, eso está lleno de eso no, esta no es la Biblia verdadera. ¿Cómo que no es la Biblia? No, la Biblia verdadera la tienen los curas en el Vaticano, me dijo una vez uno. Sí, tiran por tierra la fuente, la fuente mía no vale, la que vale es la tuya, la de internet, que te metiste anoche, leíste no sé qué. Esa es la verdadera, que ahora nos están fumigando. Esas nubes que aparecen en el cielo son aviones que nos están fumigando para que no llueva. Dios, pues menos mal que nos fumigaron para que no lloviera, ¿eh? Porque ayer hablaba con un pastor de Madrid que me dice, no puedo salir del coche porque tengo el agua hasta el cuello. Increíble, ¿no? O cuando vino el COVID, ¿se acuerdan? Esto es una estrategia de los Illuminati, de los masones, para una drástica reducción de la población humana. Pues qué malos fueron, porque me parece que murieron como 2 o 3 millones en el mundo y somos 7.000 millones. Lo hicieron muy mal, ¿eh? Y que todos los que nos vacunamos en 2 años morimos. Pues se equivocaron, porque ya llevo 3, vivo y coleando. Pero en fin, esta fuente no vale, la que vale es siempre la de ellos. Negar los hechos. No, eso no fue así. Eso no fue así. Tengo imágenes de satélite, donde se ven desde los satélites cómo lanzan los distintos cohetes. Y más de 550 cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, no uno como el del otro día, 550 cohetes han caído dentro de la Franja de Gaza. No, pero eso es manipulación. Eso es manipulación. Bueno, producir ignorancia. Pobrecitos. Pobrecitos, el pueblo de Dios. Él tiene imágenes, 550 cohetes. ¡Qué malos! ¿Cómo es posible? Hay que matarlos a todos, hay que desarraigarlos. Además, bíblicamente, el Señor mandó a desarraigar a todos los cananeos y a todos los filisteos. O sea, eso es lo que tenemos. El hombre dice que los medios están engañando y la gente es ignorante. Y se burla de los ignorantes que están confundidos y engañados por los medios que nos están esprayando, ¿no? Hace 20 años, porque eso es un hecho real, documentado. Hace 20 años se están esprayando todos los días chemtrails, que yo no sé lo que tiene, yo no puedo decirlo, no lo puedo probar, pero lo que sí sé es que todos los días en mi casa, pues este cielo que debía estar azul está todo blanco cada día, o sea, y veo mis árboles que los planté hace como un año, y están todos secos y todas las hojas secas y justo en la parte superior de arriba. Dios mío, pero se nota claramente que algo está cayendo que me está matando el fruto. Eso es lo que puedo ver, eso lo puedo tocar, puedo usar mis sentidos, mis ojos, mis oídos, mi tacto, y eso es lo que veo. Pero este hombre, el que no es nada ignorante, él no está confundido, no es ignorante.
Él sabe bien lo que está pasando, ¿no? Y pobrecitos los que piensan de que esto que le pusieron en el 2020, él se puso 4 y no pasa nada, ¿no? Esos locos que empiezan a hablar de que eso que tiran allí es para secar y bueno, el otro agarró y se inundó en Nueva York se inundó. O sea, la ignorancia del pueblo de Dios, porque pues no voy a hablar de los mundanos, pero la ignorancia del pueblo de Dios me asombra el nivel de ceguera espiritual, me asombra lo atrofiado de los sentidos del pueblo de Dios. Y este hombre es un ejemplo. Y el otro es otro ejemplo. Y lo que me hizo, por si acaso yo comenté en este video, yo hice mi comentario, puse 3 comentarios con citas bíblicas. Y me acuerdo que una de las citas bíblicas que puse, las únicas menciones que hace el Señor Jesucristo en Apocalipsis acerca de los judíos son 2 veces. Las únicas 2 veces que Dios menciona a los judíos, ¿no? Las únicas, porque la gente cree que el Estado de Israel es el pueblo de Dios de los judíos. Y yo le digo, el Señor mencionó 2 veces a los judíos solamente. En Apocalipsis capítulo 2, verso 9 y Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Y puse 3 comentarios más y puse mi nombre. Mi nombre es Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque yo no me escondo. Aquí está mi nombre para que me busquen. Y si quieres conversar y si quieres discutir, porque su autoridad bíblica, su credibilidad de él y la autoridad que él tiene, según él, es la Biblia. Bueno, pues en eso tenemos algo en común. Vamos a ver. Le preguntaría a este hombre, ¿qué se mueve, la tierra o el sol? Bíblicamente, lógicamente. Bíblicamente tiene que ser. Me gustaría que responden, porque bíblicamente el sol es el que se mueve. Bíblicamente no existe la mención de un anticristo en todo Apocalipsis. Bíblicamente no existe. Bueno, después de ver todo esto y después de notar el peligro en que la iglesia del Señor Jesucristo está, porque mientras el otro dice, no, el sello, para que pasen los sellos todavía falta. Falta. Que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que va. No, que va. Para nada. Entonces vamos a empezar, querido pueblo de Dios. Vamos a empezar con la palabra de Dios para que no se les olvide nunca. El lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. Lo que dijo el Señor Jesucristo, esa es la roca más sólida en la que podemos estar parados. Lo que dijo Él. Porque si vas a basarte tu vida, tus hijos, tu familia y tu eternidad, vas a confiar en Armando Alducín o este varón, José Manuel Sierra. Y hay otro, un angelito de esos de lo peor, que mi esposa me hizo comentario. Hay una hermana que está escuchando a un tal, ay Dios mío, eso sí fue. Aquí escuches, hermana, está escuchando a, ¿cómo se llama? A David Diamond, uno que le gusta usar, creo que es boliviano, que se cree que es judío. El doctor David Diamond. Y yo digo, David Diamond, padre Dios. Me dio pena, o sea, dije, Dios mío. Entonces esto me motivó cuando empiezo a escuchar esto, dije, Dios mío, el engaño es brutal y triste, muy triste, muy triste. Iglesia del Señor Dios Todopoderoso, del único, por si acaso. Hay uno solo, un solo trono, uno solo sentado. No hay 3. Vete a convencerlos. No, pues el Señor dijo que todo iba a ser revelado al final. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dejar en paz un poquito a esta gente.
los que hemos escuchado, si lo escuchan bien, lo que creen, es que creen que el pueblo de Dios, Israel, volvió a nacer en el 1948. Pues vamos a destruir ese argumento que se levanta en contra de la verdad y en contra del conocimiento de Dios. Y vamos a leer, primeramente, dice, querían hacerle rey. En Juan capítulo 6, vamos a ver qué es lo que pasaba. Juan capítulo 6, verso del 13 al 15, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, fíjense el razonamiento, pues este hombre, wow, ha alimentado a tanta gente, pues fíjense lo que hicieron. Cuando vieron esto, esta señal que Jesús había hecho, dijeron, esto es lo que hablaron entre ellos, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense la interpretación de los judíos de la Torá, de las Escrituras, según ellos. O sea, según ellos, este es el profeta que dijo las Escrituras. Entonces hay algunos que leen el hebreo y estudian el hebreo y creen que tienen un conocimiento más elevado, ¿no? Superior. Pero acá yo lo que yo veo que esta gente estaba más ciega porque decían, este es el profeta que había de venir al mundo. El único problema que el Señor no solamente era el profeta que había de venir, o sea, el Señor era el mismo Dios manifestado en carne. Eso es lo que dice la Biblia. Dios se manifestó en carne. El verbo se hizo carne. El verbo, la palabra que es espíritu, se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Dios se hizo carne, no la segunda persona de la Trinidad. En ninguna parte de las Escrituras dice que el Hijo se hizo carne. La palabra dice que Dios se hizo carne. ¿Ya? No inventen. Dios es uno solo, no hay otro fuera de él, no hay otro que se le parezca. Él es el único, absoluto y soberano. Él es uno, Dios es uno, Israel. Para empezar. Entonces, esta gente que tenía las Escrituras, tenía los pactos, la promesa, según ellos entendían, ellos pensaban, este es el profeta que había de venir al mundo. Sí, porque cuando leen Isaías, Jeremías, y una nación nacerá un día, y dice Isaías, y la gente cita escritura como si la conociera, como si la entendiera. Ese es el problema, la citan y la dicen y millones lo escriben y toda la gente, oh, sí, seguro. O sea, están igual que esta gente. No, porque Isaías dice que Israel volverá a su tierra, que comerán leche y miel, porque los juntará de todas las naciones. Sí, la Biblia dice eso, pero lo que no saben es que no está hablando de este mundo. Está hablando del mundo venidero, está hablando cuando el Señor venga, queme todo y ponga cielos nuevos y tierra nueva, y ahí entonces Él va a traer todo su pueblo, porque su pueblo va a heredar la tierra. Sí, es literal, pero no ahora. Por eso que estamos enseñando la palabra de Dios. Por eso que todos los personajes están totalmente equivocados en su interpretación. Porque absolutamente estos no son los filisteos y este no es el pueblo de Dios. Esto fue el Estado de Israel, que antes de estar allí lo pensaban hacer allá en el África, lo pensaban hacer en la Siberia y hasta en la Argentina, pero pues les tocó allí donde está ahora. Y estos palestinos, ¿quiénes son los palestinos? Vamos a verlo por las Escrituras. A ver, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, él sabía, esta gente quiere hacerme rey. O sea, quiere hacerme el rey de un dominio territorial que no sé cómo se llamaría, porque según entiendo, en ese momento el que gobernaba el Imperio Romano. Vamos avanzando y vamos viendo acá qué pasó después. Querían hacerle rey. Luego, en el capítulo, restaurarás el tiempo a Israel en este tiempo, le dijeron al Señor en Hechos, capítulo 1, cuando resucita, se muestra a sus discípulos. Y le preguntaron en el capítulo 1 de Hechos, verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea que lo que quiero que sepan, hermanos, es que por muchos cientos de años el pueblo de Dios, sí, el pueblo que Dios había elegido
que Dios sacó del desierto y todo eso, en este momento de la historia estaban en ese lugar. Y ellos, al igual que esta gente que quería hacerlo rey, también en sus cerebros, en su entendimiento, no lo tenían claro. Entonces, cuando él viene, se les aparece, resucita, mejor dicho, ellos dicen, wow, ahora es que vas a restaurar a Israel en toda su gloria, en todo su apogeo, y que verdaderamente estos romanos que ahora tienen el control geográfico, geográfico de todo el territorio, y que tienen el control político, el poder militar, el poder económico, vas a ser tú el rey ahora, que vas a restaurar y vas a establecer, como el día de hoy esta gente está pensando, que van a edificar el tercer templo e Israel va a ser poderoso y todo lo demás. Y una cosa quiero decir, entre paréntesis, no te llame la atención para nada si hay un genocidio espectacular, no solamente de esta gente, no solamente de esta gente, oh no, no te llame la atención de que la pobre gente de acá, de este país, hay un genocidio de millones, no te llame la atención. Y de muchos otros países donde definitivamente va a ser un sacrificio humano, donde van a beber mucha sangre, no nos asombremos de eso. Y que se va a notar, y los cristianos sionistas van a decir, uy, a veces el Señor Dios defiende al pueblo de Dios, al elegido de Dios. O sea, no te creas que esto no puede pasar. Es muy probable que pase. Lo que estamos enseñando aquí, que en la mente de la gente, en la mente de los discípulos, en el tiempo de Jesús, hace 1000 o 2000 años, porque algunos creen que hace 2000. Bueno, vamos a hablar como para que la gente nos entienda. Hace 2000 años, cuando estaba el Señor ahí, entonces sus discípulos pensaban que vas a restaurar a Israel. O sea, en otras palabras, lo que dijo Isaías, Jeremías, Joel, o sea, todos, Ezequiel y todos los profetas, de que iba a venir otra vez de todas las naciones a recogerlos y a juntarlos. Y según ellos, pues el 14 de mayo de 1948 ahí se cumplió. Absolutamente error, una farsa total, absolutamente falso. Pero de la mente de esta gente, pues eso es lo que es, ¿no? Cuando veas la higuera que florece, esa es la higuera que florece. Lo que no saben, que la higuera la maldijo Dios para que no sea más. Y vamos a probarlo por las escrituras. Entonces, el otro versículo, restaurarás, eso es lo que había en la mente de ellos. Entonces, vamos a ver en Mateo capítulo 21, donde ahí está el pasaje. Por la mañana, volviendo a la ciudad y viendo que una higuera no halló nada, le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti, y luego se secó la higuera. Viéndolo los discípulos, lo escucharon, wow, cómo se secó la higuera enseguida. Y entonces cuando regresa el Señor, ahí estaba el templo, verso 23, vino al templo los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, toda esta gente. Ahí tienen una discusión, ida y vuelta. El Señor le da varias parábolas, le da la parábola de los labradores malos, donde pues el Señor al final le dice, finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron, este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Entonces esta gente le dijeron, bueno, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los otros labradores que le paguen el justo precio del fruto a su tiempo. Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras, y le está hablando a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, le está hablando a la clase alta, a la que conoce las escrituras, a los doctores. Le está hablando al doctor Alducín, por ejemplo, a esos doctores está hablando, al doctor David Diamond, y a este otro honestamente equivocado, el señor Juan Manuel Sierra. A esta gente está hablando. Por tanto, dice, ¿no habéis leído que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El Señor Jesús, que es Dios glorioso manifestado en carne, que en este momento les dijo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, quiere decir que el verdadero pueblo de Dios, a quien se le había dado el reino, y que estos representantes, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los principales ancianos, los escribas y toda esta gente, la élite, le dijo directamente el Señor que el reino de Dios será quitado de ustedes. O sea que el reino de Dios no es lo que la gente se imagina. O sea que el reino de Dios, lo que los discípulos decían, restaurarás el reino a Israel. El Señor lo dijo claro y lo dijo aquí en Juan capítulo 18. Si nosotros no nos sujetamos a las palabras del Señor Jesucristo, no vamos a entender casi nada. Capítulo 18. Vamos a leer versículo del 33 al 37. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? O sea que, ¿se acuerdan que querían hacerlo rey a él porque había multiplicado los panes y los peces? ¿Se acuerdan que le dijo a los fariseos: el reino de usted va a ser quitado y entregado a otra gente? Entonces acá Pilato tiene una conversación con él y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Acá no dice que es el rey de Israel, dice el rey de los judíos. ¿Por qué le diría este señor Pilato a Jesús rey de los judíos si no le dice rey de Israel? Ya lo vamos a ver. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. ¿Qué significa esto? Esta sola frase demuestra que cuando Dios recoja a todo su pueblo Israel de todas las naciones y los junte en Jerusalén, no está hablando de este mundo, de este tiempo. Está hablando después, cuando Él venga, queme todo, como dice la Biblia, por todos lados, que viene fuego, que los cielos y la tierra que fueron anegados por agua y destruidos por agua, en este tiempo están guardados para ser destruidos por fuego. De eso no le gusta hablar al Ducín, de eso no le gusta hablar a toda esta gente, no le gusta hablar porque no les conviene, se le va la gente. Porque la gente hay que mantenerla contenta, a la gente hay que mantenerla sentadita todos los domingos para que siempre pues ponga su ofrenda y sus diezmos. Y ni que hablar de Enlace TV. Yo no quisiera estar en los zapatos de esta gente en Enlace TV, porque o tienen la conciencia totalmente cauterizada y no se dan cuenta de lo que están haciendo, o por ahí sí tienen la conciencia de que eso está mal y lo siguen haciendo. O sea, eso es grave. Entonces, el Señor lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea que Pilato no llegó a entender nunca. O sea que tú eres rey. Entonces, esto que estamos enseñando y mencionando en las Escrituras está demostrando que la interpretación de un tercer templo,
de que va a venir un Mesías a sentarse al tercer templo, de que Israel nació en el 1948. O sea, todo es una fábula artificiosa. Y vamos a ver ahora que en el capítulo 17, Segunda de Reyes, es una parte bien importante. Segunda de Reyes, capítulo 17, y me gustaría avanzar lo más rápido posible, aunque es casi imposible hacerlo porque pues todos ustedes tendrían que leer todo el capítulo 17, capítulo 18, 19 para que podamos entender, pero vamos a avanzar lo máximo que podamos. El título que puso la Reina Valera, las sociedades bíblicas, dice caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel y reinó 9 años. Y si siguen leyendo, dice versículo 4, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, y ahí sigue la historia, y empezamos acá con el rey de Asiria. Verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. O sea que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, llevó cautivo a Israel. Ahora, ¿por qué? Lo dice ahí, no es mi tema, pero ustedes pueden leerlo ahí, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, anduvieron en las naciones, y ¿qué hicieron? Hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose en lugares altos, levantaron estatuas, quemaron allí incienso, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a dioses de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no habéis de hacer eso. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, por medio de todos. Y les dijo, vuélvanse de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué pasó? Segunda Reyes, capítulo 17, verso 14. ¿Qué dice? Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en el Señor su Dios. Este pasaje yo se lo citaría a Benjamín Netanyahu, por ejemplo. Ese tipo, para mí, es un hijo del diablo, ¿no? Para otros, es el jefe del pueblo de Dios. Que creen que pueden hacer lo que hicieron porque la Torá dice que esa tierra se la entregó Dios a ellos. Entonces toman las escrituras de lo que les conviene, pero no se sujetan a lo que está escrito, que Dios, por medio de todos sus profetas, como dice acá, amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todos los videntes, y ellos endurecieron su cerviz. ¿Y qué hizo Dios? Los desechó. Eso no le gusta leer. Entonces, Dios les dice, ustedes hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos, a Baal, a la estrella de Renfán, que dicho sea de peso, la estrella de Renfán no es nada más ni nada menos esa que ven así. Esa es la estrella de Renfán, de 6 puntas. Él es hexagrama, es uno de los símbolos satánicos más peligrosos que existen en el satanismo. Entonces, ¿qué pasó? Dice el versículo 18, el Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. La tribu de Judá Dios permitió que quede por causa de su promesa. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos eso.
los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel. A ver qué dice. A ver qué dice acá. Voy a leer bien. Acá lo que dice que los quitó de delante de su rostro. Los quitó delante de su rostro. Verso 20. Desechó el Señor a toda la descendencia de Israel. ¿A cuántos? A toda la descendencia de Israel. Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores. Para echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Repito, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y ahí en el siguiente capítulo 18, verso 9, dice: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar. A ver, ¿quién subió? Hay un rey asirio. No sé si se acuerdan la enseñanza de los imperios de las 7 cabezas, que 5 han caído, uno es y el otro todavía no ha venido. Y hemos estado enseñando que ese que todavía no viene, que da un poco de tiempo del imperio de Tartaria, que no era nada más ni nada menos una extensión del imperio romano que le llamaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces Salmanasar, rey de Asiria, Salmanasar. Este personaje está en este libro que es la Biblia, pero sin haberle quitado uno de esos libros que es Esdras. Y lo he repetido varias veces en el capítulo 13, del versículo 40 al 43, hasta la historia, y lo dice ahí que en ese tiempo el del rey Oseas, a cual Salmanasar, rey de los asirios, llevó cautivo presos a las 10 tribus de Israel y se fueron hasta la tierra de Arzaret, lo que es América. O sea que las 10 tribus de Israel se perdieron para siempre, como está escrito acá, y la tomaron. Ok, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel y a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz del Señor. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes lean es la historia de estos palestinos. Si ustedes quieren saber qué pasó con los palestinos, cuando Dios los desecha, los quita de su rostro y hace que el rey de Asiria, que dicho sea de paso, habían 7 imperios, el primero era el egipcio, el segundo era el asirio, y en el sueño de Nabucodonosor, pues el tercero era Babilonia. Entonces estamos hablando que aquí las 10 tribus se perdieron. Las 10 tribus de Israel se fueron a Asiria cautivas y de ahí se fueron hasta América. Por el estrecho de Bering, lo que la Biblia esta de acá le llama el gran río Éufrates, que es diferente al río Éufrates que está por Irak. Entonces, ¿quieren saber qué pasó? Estoy en Segunda Reyes capítulo 17.
Verso 23, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente, mire lo que pasó. Suplantó a todas estas 10 tribus y puso en su lugar lo que dice el versículo 24. Trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Los suplantó. Estamos hablando en ese tiempo, cuando todavía estaba el imperio asirio, antes que entre Nabucodonosor. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Desde allí Israel fue desechado. Fue suplantado con toda esta gente y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Pues sí, de ahí pasaron los años y llegaron hasta esta pobre gente que es los palestinos de hoy, la tierra de Gaza. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que lo mataban. O sea, no quiero leer toda esta historia, pero les cuento rápido. Que toda esta nueva gente que llegó a esta tierra, los leones estaban que los mataban hasta que dijeron, bueno, ¿qué clase de Dios hay acá? Que entonces mandaron a traer a algunos, como dice aquí, sacerdotes, para que les enseñe cómo era el Dios de esta tierra. Y les enseñaron, pero esta nación temían al Señor, pero también seguían con sus dioses. Versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y miren lo que dice acá. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, miren todos esos demonios. Los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Asima, los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak. Y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían al Señor Dios, pero también hicieron del bajo pueblo sacerdotes en los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos en lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Voy a leer esto de nuevo. Hasta hoy, esta gente hacen como antes. ¿Qué gente? No las tribus de Israel. Las tribus de Israel se perdieron. Pero la que quedó, la que suplantaron, esta gente ni temen al Señor Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, o sea, al linaje sanguíneo de Jacob. El cual, o sea, Dios, al cual, dice, puso el nombre de Israel. Entonces, fíjense cómo termina el versículo 41 del capítulo 17. Así dice, en conclusión, temieron a Dios aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, cuando Dios dijo, mi reino no es de este mundo, cuando el rey de Asiria, Salmanasar, cautiva a Israel, llegó el tiempo en que aparece el Señor Jesús. Israel, en el tiempo de Jesús no existía. ¿Cuál era la configuración geopolítica de Israel en tiempo del Señor Jesús? Vamos a verlo en Lucas capítulo 3.
El Señor había desechado, las 10 tribus estaban perdidas totalmente hace rato. Todos esos pueblos paganos e idólatras habían sido reemplazados y llenaron toda esa zona de ahí, Samaria. Por eso que los judíos no se juntaban con los samaritanos, porque decían que eran unos perros, porque no eran verdaderos. Y ahí viene la historia de la mujer samaritana, la sirofenicia, a quienes Dios, el Dios altísimo que creó los cielos, la tierra y el mar, no hizo excepción. Le dijo, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Señor, pero no les es lícito dar, ¿cómo dice? Que los perros coman de las migajas. El Señor dijo cosas que hicieron crujir los dientes de los religiosos. Muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado, sino a la viuda de Sarepta de Sidón, o sea, a una filistea. O sea, Dios sabía, la verdad, había muchos leprosos, pero el que fue limpiado fue Naamán, el sirio, el animal, ¿no? Como están llamando ahora esta gente, los animales, los sirios, la sirofenicia, la libanesa, los palestinos. Es una ignorancia total, porque pensaban que pues el reino de Israel, el verdadero pueblo, el Señor lo iba a restaurar de todas las naciones. Nada que ver, eso va a suceder no en este mundo, después. Entonces lo que está viendo ahorita es un genocidio total de gente inocente. Y no de parte de las víctimas según ellos. O sea, prácticamente los ultrajadores y los violadores se han convertido en las víctimas. Es como que tú te imaginas a un hombre de 40, 30 años, dos bestias así que entran y violan a una niña de 4 años y luego la niña se defiende y hace algo y agarran y la crucifican a la niña porque, pues, ¿cómo es posible? Eso es lo que está pasando y me da tristeza. Todos estos cristianos sionistas están peor que ellos mismos de los que hacen estas cosas porque los defienden. Entonces, Israel o Palestina, absolutamente ninguno de los dos. No tiene nada que ver con Dios, nada que ver con su reino. Es parte de una agenda satánica que ya estaba escrita y los hijos de Dios están siendo engañados, están comiéndose todo el chupete, se están tragando toda la torta, el pastelito dulce, con todo el veneno posible. Y esta gente ignorantemente, no sé si lo hacen a propósito, pero están absolutamente ciegos, guiando a otros ciegos, creyendo que vivimos en una esfera y creyendo que los satélites y la NASA, ya están las fotos ahí, creen que todo eso es real. Cuando ahí abajo dice digitalmente computarizada, no existe ninguna foto de la Tierra real vista desde el espacio. No existe. O sea, con esa sola verdad ya tendrían que pensar, tendrían que darse cuenta un poco, pero lamentablemente están ciegos guiando un montón de ciegos. Entonces, estamos hablando de que la configuración geopolítica, de acuerdo a las escrituras de Israel, vamos a verlo, en el año 15 del imperio de Tiberio César. O sea, imperio romano. Nombre y apellido, Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, que no era judío, que no era israelita, era el que gobernaba ahí. O sea, ¿quién gobernaba ahí? El imperio romano. Herodes era el tetrarca de Galilea, donde vivía Pedro y los hermanos hijos de Zebedeo, Andrés y toda esa gente, y donde el Señor tenía su casa ahí por Capernaum. Pues, ¿quién gobernaba ahí? Un tetrarca llamado Herodes. Y su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y acá está algo interesante. O sea, en ese contexto geopolítico, ¿quién dominaba y controlaba Palestina, Jerusalén, Samaria, Galilea? Toda esa área era el imperio romano. Israel hacía bastantes siglos que había sido desechado por Dios para que no sean nación hace rato. ¿Qué es lo que quedaba? Quedaba
esa gente que Dios permitió que quedaran para que les enseñen a esta nueva gente de Babilonia y todos estos idólatras, pues la ley de su Dios, para que pues no mueran comidos de las bestias de la tierra y hagan algo. Pero ¿qué pasó? De acuerdo a las escrituras, estaban peor que antes. Entonces, esta gente que quedó, que son los fariseos, los saduceos, los escribas, y toda esta gente le dice aquí, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua de Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué significa todo esto que estoy diciendo? Que la palabra de Dios es la verdad. Que Dios quitó de su rostro a Israel, que Salmanasar, rey de Asiria, cautivó a Israel, se lo llevó cautivo, nunca más regresaron a su tierra. Al contrario, de acuerdo a las escrituras, se fueron a una tierra no conocida por el hombre y se fueron hasta las Américas, Norte, Centro y Suramérica. Esa es la verdad. Documentadamente, vean lo que les dije, los indios somos israelitas. Vean este canal. Este es uno de los poquísimos canales que yo recomiendo. Los indios somos israelitas. Y ahí lo que van a ver simplemente son libros y libros y citas y más libros y fotos de libros donde se demuestra lo que está aquí, es la verdad. O sea, quiere decir que todo lo que hemos creído antes es una mentira. Y se está cumpliendo lo que dijo. No hay nada escondido que tiene que salir. Todo lo escondido, que salga. Todo lo que está oculto, que salga a la luz. Eso es lo que está pasando hoy día. Eso es lo que está pasando hoy día. Así que Israel o Palestina, no entres en ese juego, porque el mundo se va a dividir en dos facciones, definitivamente. Quienes están a favor de Occidente y quienes están a favor de Oriente. Quienes están a favor del cristianismo, los sionistas, y quien no. Los países en este momento se están alineando y el pueblo de Dios tiene que estar apercibido. El pueblo de Dios tiene que estar, como dijo el Señor, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, el cual cuando viene a juzgar y a quemar todo. Pero el fuego, dice la palabra de Dios, no nos tocará ni un solo cabello. ¿Qué significa eso? Que sí hay un arrebatamiento, pero es justo antes que Dios meta fuego. Entonces, los muertos resucitan antes que Dios queme los cementerios, por así decirlo, antes que el mar deje de existir, pues Dios resucita a sus hijos y los que vivimos somos transformados. Eso es real, eso es verdad. No podemos negar la verdad. Pero no es en el tiempo ni de la forma que estos pseudo maestros que se hacen doctores de la ley sin saber ni lo que dicen, ni lo que explican, ni lo que afirman. No lo entienden ellos mismos. Imagínense, el Dios que ellos tienen no lo entienden. O sea, delante de quién se postran, del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, porque hay uno que también el Espíritu Santo lo saluda todos los días. O sea, ¿a quién le hablas tú? ¿Cómo se llama tu Dios? Cuéntame acerca de tu Dios. O sea, ellos mismos no entienden con quién hablan. ¿Hablas con el Padre o con el Hijo? No, yo hablo al Padre a través del Hijo y en el nombre, sí, seguro. No lo entiendes porque no has sido humilde de ni siquiera preguntarle a Dios, Señor, ¿no será que estoy equivocado? Enséñame tú, ponte a leer la Biblia por ti mismo, delante de Dios y con humildad, y Él te va a enseñar. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando vayas a las cuatro paredes y escuches unas aberraciones? Bueno, no sé qué vas a hacer. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Hemos sido llamados por el Señor para predicar la palabra de Dios, la verdad, la cual puede hacer salvos a muchos, abrir los ojos, arrebatarlos del diablo, de la potestad del diablo a Dios. Y
llamados para la edificación del cuerpo de Cristo en todas las naciones. Que les habla, lógicamente hay hermanos que han sido transformados, nacidos de nuevos, libertados, que se han sentido identificados y bueno, somos una comunidad llamada en honor a la verdad, pero que estamos aquí para servir al cuerpo de Cristo. Y el llamado que hacemos es a todos aquellos que escuchan la voz del Señor Jesucristo, sean humildes para preguntarle siempre, Señor, no sabía que estoy mal yo, y también tener la humildad para pedirle a Dios que no seamos engañados nosotros mismos. Es importantísimo eso, debe estar en nuestras oraciones, que no pretendamos ser tan vanagloriosos ni soberbios que creer que la tenemos toda. Nuestra oración constante, Señor, no permita que seamos engañados. Señor, aquí estamos, guíanos tú, ¿no? Entonces la gente se jacta de que su autoridad es esto, pero cuando ven que el sol es el que se movió, el que se detuvo, pues el sol se mueve. Entonces ahí viene la batalla de la decisión. O tú crees realmente esto o verdaderamente tú no crees. Así que ahí los dejo, que hayan sido bendecidos y que verdaderamente deseo que por lo menos un par de almas hayan entendido esta verdad y que busquen a Dios por ellos mismos en las Escrituras y que Dios va a revelarles, si son humildes, se los va a revelar. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, verdaderamente. Bendiciones.